Mucho se ha hablado de los obstáculos puestos en las vías francesas a la entrada de la competencia y donde Renfe se ha visto muy perjudicada desde sus primeros intentos por entrar en el país vecino. Unas trabas que hacen más difícil la entrada en diferentes rutas y que ahora, con la revelación de un sorprendente documento interno, queda más patente que nunca que en Francia algo huele a podrido en esto de la liberalización del transporte ferroviario. Dicho documento deja muy claro que la ART, el regulador francés, acusa a la SNCF de falta de independencia y reclama cambiar los procedimientos existentes, además de que la inversión en las vías no dependa de sus dividendos. De esta forma, se asevera que la ADIF francesa, el ente que gestiona y administra las infraestructuras y que a diferencia de España está dentro de la empresa de ferrocarriles, pone trabas a la entrada de la competencia de forma intencionada, ya que sus directivos cobran parte de su salario en función del resultado de la empresa que opera los trenes. Es decir, que a mayor competencia, menos pasajeros y menos dividendos para sus directivos, una relación que impide la entrada de otras marcas de forma intencionada y que se salta todas las normas de la Unión Europea de libre mercado. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Ouigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De hecho, el 98% del mercado en Francia está controlado por su operadora nacional, siendo un 85% la cuota de mercado que controla el Estado francés a través de sus marcas SNCF Voyers, Iwi y Ouigo. Además, el 13% restante estaría en manos de filiales con presencia de terceros como Eurostar y Liria, o los servicios prestados conjuntamente con la compañía estatal alemana. Solo el 2% restante lo operan empresas foráneas como Renfe o Trenitalia, que conecta con una ruta Turín y Milán con Lyon y París. Este proteccionismo en Francia en el acceso a sus infraestructuras de transporte queda aún más al descubierto y deja atrás esa idea de falsas sospechas al ser cuestionado por sus propios reguladores, con un informe que además promueve modificar su transparencia y procedimientos tras las múltiples reclamaciones impuestas por varias compañías como Renfe, que aspiran a poner sus trenes en el ferrocarril galo, mientras en España no han sido pocos los enfrentamientos incluso del ministro de Transportes hacia Ouigo por su supuesto dumping de precios que hace imposible la rentabilidad del mercado de alta velocidad. En este polémico análisis, la autoridad gala reconoce haber recibido sistemáticamente preocupaciones de varias empresas ferroviarias sobre la independencia de la SNCF Rousseau y aseguran que este tema es uno de los primeros obstáculos que perciben al entrar en el mercado francés. Otro de los detalles que la autoridad reguladora insta a cambiar es la financiación de las inversiones en la red ferroviaria, que depende de un fondo estatal complementado con los dividendos de la matriz, que a su vez depende en gran parte del resultado financiero que tenga SNCF Voyagers, su subsidiaria más importante. También critican negativamente que el personal de las empresas públicas galas tenga un acceso diferenciado a los empleados del resto de empresas privadas, algo extensible a la empresa encargada de gestionar las estaciones de viajeros del país, invitándoles a reforzar sus garantías de independencia para mejorar la confianza de las empresas ferroviarias. Un informe que ya ha tenido la respuesta de ambas empresas, asegurando que trabajarían en cumplir las exigencias del regulador. Recordemos que a pesar de que Renfe ya opera a Lyon y Marsella y pronto lo hará a Toulouse, su entrada en la ruta estrella hasta París se ha ido retrasando y aunque se esperaba que pudiera hacerse en la próxima primavera, ya son muchas las voces que aseguran que tampoco podrá verse en 2025. Ahora, al parecer, por la ausencia de talleres habilitados para los trenes Abril o el retraso en la entrega y homologación de estas unidades. Trenes, recordemos, que han supuesto una verdadera tormenta de críticas e infortunios desde su puesta en marcha en España el pasado mes de mayo, pero que ya comienzan a dejar atrás esa mala fama y poco a poco su fiabilidad y puntualidad empiezan a acercarse a la de otros modelos de tren. Sin embargo, los boicots en Francia son aún más preocupantes en otros ámbitos, como las infraestructuras que conectan con España y por extensión con toda la península ibérica, donde hemos visto cómo siempre se relegan a un segundo término, y mientras la Unión Europea habla de conectar más y mejor todos los países por tren,
o se invierten miles de millones en el supertúnel en construcción entre Lyon y Turín, del que os hablé en un vídeo del canal, las mejoras con España se siguen retrasando. Tal es así que tanto la mejora en la conexión vía Cataluña como vía Euskadi se relegaron a 2040 y aunque se han dado nuevos pasos, sigue habiendo muchas dudas sobre el compromiso de reabrir la conexión central por Canfranc y Somport. Todas ellas conexiones con grandes inversiones y avances a este lado de los Pirineos, lo cual lleva al malestar de no pocas instituciones, pasajeros o empresarios que siguen sin resolverse, a pesar de la presión incluso desde Bruselas. Una mala fama que, como veis, más allá de teorías retorcidas o rivalidades ancestrales, parecen ser ciertas y evidentes incluso desde estamentos internos galos. Ojalá que esta revelación sirva para ir dejando atrás unos capítulos tan negativos como discriminatorios. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.